Evolución de la política en el marco de la educación inclusiva. Por Viviana García Lozano y quien les habla Jenny Johanna Severiche Medrano. La Corporación Universitaria Iberoamericana, Facultad de Educación, Maestría en Educación con línea de inclusión, abril 2025. La educación inclusiva es un pilar fundamental en la construcción de sociedades más equitativas, donde cada individuo tiene acceso a oportunidades educativas sin discriminación. A lo largo de la historia, de las políticas, de los programas y los lineamientos han evolucionado para garantizar un acceso más justo y diverso, adaptándose a los contextos sociales y culturales de cada época. En esta actividad se analiza y se contextualiza la evolución de la educación inclusiva a nivel nacional e internacional, donde se evidencian los cambios claves en la legislación y políticas educativas, que permiten interpretar con pertinencia el desarrollo de distintos momentos históricos. La educación inclusiva en Colombia está regida por dos ejes fundamentales, que son el marco legal y los principios. Dentro del marco legal tenemos los lineamientos de las políticas de educación inclusiva en Colombia, donde se encuentran leyes, decretos y resoluciones respecto a esta. Y en los principios fundamentales de la educación inclusiva en Colombia está la equidad, la participación, la pertinencia, la calidad, la interculturalidad y la diversidad. Bueno, ahora hablaré sobre la inclusión en la década de los 70 en Colombia. En 1970 se crean los primeros establecimientos educativos para atender a estudiantes sobresalientes. Se crea el Instituto Nacional para Sordos, INSOR, y el Instituto Nacional para Ciegos, INSI. La División de Educación Especial en 1974 crea el programa de aulas especiales en la escuela regular, atendiendo a estudiantes con dificultades de aprendizaje y con retardo mental educable. En 1976 se incluyen dentro del sistema educativo la educación especial. Ahora en la década de 1970, internacionalmente, en 1975 es promulgada la Ley de Educación para todos los niños con discapacidad en Estados Unidos, garantizando así la educación inclusiva para todos los ciudadanos americanos. En la década de 1980, en Colombia, la Ley 51 de 1981 busca erradicar la discriminación contra la mujer, promoviendo el derecho a la igualdad. En 1981, igualmente, se construye el Sistema Nacional de Rehabilitación, que integra los sectores de educación, salud, trabajo y justicia. En la década de 1980, internacionalmente, en 1989, la Declaración de los Derechos del Niño instituye los principios fundamentales de protección y cumplimiento de derechos de los menores, priorizando así el derecho a la educación. Habla Viviana García y continuamos con la línea del tiempo, evolución de la política en el marco de la educación inclusiva. En la década de 1990 en Colombia, la Constitución Política de 1991 en su artículo 47 establece los derechos de las personas con discapacidad. Se reconoce la no discriminación y la igualdad. A través del decreto 2381 de 1993, declara el 3 de diciembre como Día Nacional de las Personas con Discapacidad. En 1997 surge la política de discapacidad con la Ley 361. A nivel internacional, para esta época, la UNESCO lanzó la Declaración Mundial de... En 1990, la UNESCO lanzó la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos, que enfatiza en la relevancia de la educación inclusiva accesible para todos, sin excepción. En la década del 2000 en Colombia, la Ley 1098 del 2006 establece el Código de Infancia y Adolescencia en Colombia, instaurando los derechos de los niños basados en la igualdad, la dignidad y la no discriminación. En el artículo 36 hace referencia a niños y jóvenes discapacitados y a las condiciones de garantía del Estado. Década del 2000 a nivel internacional,
En Estados Unidos, la Ley de Educación para Personas con Discapacidad incluye disposiciones más estrictas para la inclusión y educación especial. En el 2006, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las Naciones Unidas las adopta y establece el marco jurídico para la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Y continuamos hacia la década del 2010 en Colombia. La ley 1752 del 2015 modifica la ley 1482 del 2011. Se establecen sanciones penales ante la discriminación de personas con discapacidad. El decreto 1427 del 2017 establece... El decreto 1421. Madre. Vuelvo y digo ese pedazo, solo decreto. El decreto 1421 del 2017 establece atención educativa a población con discapacidad en la educación inclusiva desde preescolar, básica y media. En la década del 2010, a nivel internacional, en el 2015, nacen los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que incluye la igualdad de oportunidades y la educación inclusiva. Seguimos hacia la década del 2020 en Colombia. En la ley 2216 del 2022 se suscita la educación inclusiva y el desarrollo integral de niños y adolescentes con trastornos específicos del aprendizaje. Política Pública de Discapacidad para Bogotá 2023-2034, mediante el decreto 089 del 2023, construida y dirigida a población con discapacidad, familias y cuidadores para apropiarse de sus derechos y lograr la inclusión social. A nivel internacional, en el 2020, la UNESCO favorece al Programa de las Naciones Unidas para auxiliar a los países en los planes integrales de recuperación para las personas con discapacidad frente al COVID-19.